buenas tardes, saludos. Voy a estar haciendo unos videos cortos, como les decía, de algunos de los temas teóricos. Entonces acá les voy a hablar sobre supuestos y requerimientos. Sobre la primera etapa que nosotros hablábamos en la clase anterior, desde la metodología del cookbook, en el cual hablamos de la investigación previa. Y decíamos que esta investigación previa tiene usualmente dos partes. Una es un inventario de contenidos, en el caso que estemos haciendo análisis de lo existente. ¿Por qué va a ser aquí importante mencionarlo? Porque muchas de las veces, a pesar de que estemos trabajando supuestos y requerimientos de forma que estamos generando una nueva herramienta o una nueva propuesta, muchas veces vamos a contar con algo ya preexistente. Entonces siempre vale la pena que analicemos qué es lo que hay, qué es lo que existe ahorita, a pesar de que nuestra propuesta pues vaya a tener, digamos, alguna inferencia de innovación que nos lleve para otro camino. Pero es importante entender cuál es el estado del arte, o sea, de dónde partimos, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que tenemos en esta primera etapa de la investigación previa dos caminos, un inventario y supuestos y requerimientos. Nosotros vamos a profundizar en esto, pero igual quiero dejarles aquí claro a qué trata el inventario, pues si bien no lo vamos a profundizar en este curso, puede ser que en otros cursos posteriores o en su proyecto de graduación tengan que partir desde aquí. ¿Ok? Recuerden que después de esto nosotros hacemos planteamiento y desarrollo de propuesta y finalmente resolvemos el diseño gráfico de la interfaz, o sea, la superficie de contacto, digamos, entre el usuario y el producto digital que vamos a diseñar. Entonces, aquí vamos a hablar de inventario de contenidos y de supuestos y requerimientos. Después de esto, seguirá la etapa de análisis de referenciales. No la vamos a estar abordando acá. Sin embargo, sí es importante que veamos hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces, retomando, el inventario de contenidos, como les decía, es el primer paso en el análisis de una herramienta que ya existe. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros queremos aquí? Pues tener muy claro la estructura y la jerarquía de lo que existe. ¿Ok? Entonces ese es el primer paso. Y por ahí les dejo un ejemplo. ¿Ven? Eso es un análisis que se hizo de inventario de contenidos y usualmente se van a ver así. Esos esquemas enormes en el cual nosotros hacemos una estructura de cuáles son las profundidades que tiene este sitio web o esta herramienta o lo que estemos analizando por ahí. Y entonces decimos, ok, a este nivel tenemos tal cosa, en ese otro nivel tal. Puede ser incluso que nosotros nos valgamos de algunas categorías, ¿ven? Ahí hay un tema como de la cromática, porque cuando se hizo el análisis y este documento se los dejé en el TEC digital, para que ustedes puedan verlo con mayor detalle, ese PDF, se hizo un análisis del inventario de contenidos digamos, del apartado que en el sitio web del TEC tiene la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Es muy importante además que vean que aquí nosotros nos valemos de estas líneas para lograr entender de dónde llego, si yo estoy en esta, digamos, en esta parte de los laboratorios, hacia dónde puedo llegar ahí, qué es lo que hay. ¿Ok? Entonces siempre vamos a estar tratando de entender qué es lo que está pasando con lo existente. Vean en este otro caso que es así gigante, ella se llama Sharon. Sharon hizo un proyecto en su momento, ese era su proyecto de graduación, hizo un proyecto sobre la señalética en el Hospital Nacional de Niños. O sea, literalmente esa es el esquema de todos los rótulos que habían y cuál era el rótulo tipo 1 y dónde llegaba y en qué y los diferentes pisos, etc. O sea, un inventario de contenidos, a veces lo hacemos para diferentes tipos de proyectos, ¿ok? Y esa es la primera parte, como les decía, nosotros vamos a estar trabajando en particular en un desarrollo de supuestos y requerimientos. Sin embargo, vale la pena que nos demos un recorrido por lo que existe para ver qué es lo que esto le aporta a esta propuesta que hacemos de qué es lo que queremos abordar y cuál sería el requerimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros hablamos de que vamos a tratar de hacer un esquema de las necesidades. Y aquí vamos a decir necesidades supuestas, porque más adelante vamos a profundizar en qué es realmente lo que el usuario necesita. Pero aquí nosotros vamos a hacer una serie de entrevistas y validaciones con potenciales usuarios, stakeholders, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, y voy a adelantarme un momento, un stakeholder es cualquiera con la autoridad o la responsabilidad de que un producto sea diseñado. ¿Ven? Son miembros claves de la organización que ha encargado el trabajo de diseño, o sea,
el que te contrató, ¿no? Y típicamente incluye ejecutivos, gerentes, representantes y otras áreas como desarrollo, ventas, mercadeo, soporte al cliente, diseño y demás, ¿verdad? Sin embargo, van a ver que si estamos trabajando de forma interdisciplinaria, por ejemplo, la gente que trabaja en sistemas ve a un stakeholder, incluso podría ser un usuario. Entonces, aquí aclarando que es para nosotros un stakeholder, ¿ok? Por lo tanto, volviendo a este slide que tengo acá, dice que nosotros usualmente vamos a hacer entrevistas con potenciales usuarios o stakeholders, ¿ok? Ustedes ya hicieron una primera etapa de investigación en el cual entrevistaron a usuarios, tanto usuarios potenciales como usuarios reales. Podemos extender estas entrevistas y en la presentación que hicieron hoy les dejé algunas observaciones al respecto. Sin embargo, acá es muy importante que nosotros podamos generar alguna especie de lista que suponga cuáles son las cosas que yo quiero satisfacer con mi nuevo producto digital. Acá les quiero recordar que estas entrevistas que ustedes van a hacer con esos potenciales usuarios o stakeholders tienen que planificarlas. ¿Por qué? Porque resulta ser que los testers en cualquier proceso de diseño son muy valiosos y además son muy costosos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer varios sets de pruebas con estos potenciales usuarios. Entonces, y además necesito otros potenciales usuarios para entrevistas. Entonces, bueno, igual, desde ya quiero que traten de pensar quiénes son estos usuarios y vamos a irlos dosificando. Porque por procesos de learnability nosotros no podemos usar los mismos que yo usé aquí en esta entrevista y luego hacerles un card sorting y luego hacerles el paper y luego, eso no puede ser posible. Entonces yo necesito en este caso escoger cuáles son estos posibles usuarios que yo voy a entrevistar y ya ellos me salen del esquema, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces nosotros tenemos que planificar previamente quiénes son nuestros potenciales testers para decir, ok, esto los uso aquí, esto los uso en este otro set de pruebas, estos los voy a usar aquí, estos me los voy a reservar para heurísticas, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a ver que este tipo de pruebas tienen características particulares y vamos a irlas abordando. Sin embargo, para nuestros fines actuales queremos dejar claro que acá vamos a trabajar a través de entrevistas, usuarios potenciales, stakeholders. Ya les dije yo más o menos cuál es nuestra visión de stakeholder, aunque no es la de todos, digamos, todos no entenderán stakeholder de la misma manera, pero para nosotros esta es la definición. ¿Y qué es lo que nosotros queremos lograr? Bueno, un esquemita como así. ¿Lo ven? Esto es un app de un recetario y entonces ahí decíamos, bueno, esto va a ser una aplicación y yo voy a tener tres grandes áreas, una búsqueda de recetas, un recetario, una lista de compras y ahí hacen como un esquema y además es importante que incluyan también cómo van a resolverla, ¿ven? Entonces, por ejemplo, ahí arriba en la receta dice, bueno, yo voy a poder guardar la selección, añadir el recetario, compartir, ver tal cosa, ¿verdad? Como cuáles son los recursos que nosotros estamos suponiendo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa, donde nosotros vamos a buscar referenciales, entonces ahora vamos a buscar referenciales de cómo se guardan cosas, cómo se añaden cosas, cómo se comparten cosas, para poder entender cuál es esa, digamos, esa vida que tendrá esa receta. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo ustedes dicen, ok, aquí estas recomendaciones o tal planificación, voy a usar manejo de voz, ven, ahí dicen que hay manejo de voz y cuadros nutricionales y no sé qué. Cuando sigamos a la siguiente etapa de nuestra metodología, vamos a afinar nuestra búsqueda en referenciales que me muestren cómo se maneja la voz de forma eficiente. ¿Ok? Igual aquí, esta es una app de educación vial, de señalización, de la parte de señalización. Porque si ustedes ya les ha tocado hacer el examen teórico de educación vial, se van a dar cuenta que eso es como gigantesco. Entonces acá esta era una aplicación que me permitía aprender, conocer, mostrar y buscar sobre los temas de señalización vial. Ven, y ahí dice, bueno, aquí voy a tener ejercicios, lecciones, esto es una infografía, esto va a pasar aquí, ¿verdad? Un poquito como para entender cómo es que nosotros estamos planificando. Recuerden que estamos en el step de abajo todavía, en esta parte de la estrategia y el scope. Pasamos de estrategia al scope y en este scope nosotros empezamos a pensar, ok, bueno, y entonces aquí qué habrá. Esto era un bot de información
Y aquí se decía, bueno, había un perfil, hay un pregunta, un reporte a usos o no sé qué, hay tips del día, hay que aprender, y entonces estos son categorías de información y esos son temas y etcétera. Aquí también es muy útil que nosotros podamos empezar a imaginar, ¿verdad? Porque a través de este tipo de supuestos y requerimientos nosotros podemos imaginar la profundidad y amplitud que podría tener este producto. Y eso es muy importante para nuestro proyecto este semestre, porque recuerden que ustedes van a tener que distribuirse de forma autónoma quién qué va a trabajar en cada uno de los temas. Por lo tanto, vamos a tener este esquema y vamos a decir, bueno, esto tiene estas tres cosas, aquí van a ir dos, pero en este otro puede ser, no sé, de pronto en este ejemplo usted diga, ah, no, esto va a tener mucho que tiene que ver con estas y estos elementos y hay que hacer videos, hay que hacer infografías y hay que levantar. Esto vamos a poner a 3 personas trabajando aquí, no sé, ¿verdad? Entonces un poquito esto les va a poder permitir dosificar a las personas que van a trabajar en cada proyecto. Una recomendación respecto a esto también es que ustedes puedan definir alcances, profundidad, cómo lo van a resolver y además siempre es nuestra intención que sea algo que a las personas participantes en el proyecto les parezca interesante también. ¿Por qué? Porque pues esto, digamos, tiene eh, mejores resultados, ¿ok? Que si usted está trabajando con algo que usted dice, ay, me tocó la parte más horrorosamente aburrida, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de que ustedes recuerden que van a conversar entre ustedes para decir quién hace qué y tomar opinión del grupo, ¿de acuerdo? Y eso de nuevo tiene que ver con el trabajo en equipo y en la gestión. ¿Ok? Aquí les tengo otro ejemplo. Esto era un sitio web de una ONG y ella tenía, digamos, dos grandes partes, la parte de los servicios y la parte de la información que era dar a conocer. Entonces ven que ahí dice videos o infografías y en el caso de los servicios había formularios, habían boletines y entonces tenían varias sus partes por ahí, donaciones, formas de donar, inscripciones y demás. Aquí les tengo otro ejemplo, que esto fue un rediseño de un sitio web. Entonces, en el caso de este proyecto se hizo un inventario de contenidos, ¿verdad? Que es un poquito lo que hay aquí, que era lo que había, ven, había un manifiesto, unos otros, un productos, y que era lo que había ahí adentro, ¿no? Entonces se hace bueno, de este proyecto hay un inventario de contenidos enorme y entonces esto es como un esquemita, ¿ven? Acá en el informe yo lo que tenía, esta estudiante se llama Denise y Denise dice, no, aquí yo lo voy a poner un esquemita de qué fue lo que yo me encontré, porque obviamente nuestro inventario de contenidos, así como ustedes vieron, se puede hacer gigantesco. Y luego ella dijo, bueno, y estos son mis supuestos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora vamos a tener cuidado personal, nosotros, estas y estas otras cosas. ¿Por qué? Porque teníamos un stakeholder que si bien tenía un sitio web funcionando, ¿ok? Quería hacer un rediseño y habían cosas nuevas. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros partimos de hacer un inventario, tratar de entender qué es lo que está pasando ahora y hacia dónde queremos movernos. Entonces, ahí les dejo estos dos ejemplos y con esto concluyo el tema de supuestos y requerimientos. Ahí les dejé unas lecturas para que también puedan profundizar. Dudas y consultas podemos verlas ya sea por correo electrónico o en la sesión de consulta que tengo programada de forma semanal los viernes en la tarde. Gracias.